Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a la lección 2 del área de la consejería, donde estamos usando el libro de Corintios para crecer y seguir juntos aprendiendo un poco más sobre la palabra de Dios y sobre todo aplicar lo que la Biblia nos enseña en algunos momentos como consejeros. Hoy vamos a socializar las preguntas de casuística de la lección 2, la lucha contra un falso concepto del ministerio cristiano. Antes de empezar con la oración, pues quiero recordarles, yo sé que estamos aprendiendo un nuevo método de estudio, yo sé que estamos familiarizados con el método de Academia Cristo, pero muy importante recordar que para los miércoles vamos a traer preparadas las preguntas de casuística, pero antes de, de estar acá, pues es muy interesante que me las puedan mandar el día martes para poder analizar y compartir con cada uno de ustedes algunas notas. Luego, cuando estamos aquí en la lección 2, ustedes van a comparar lo que escribieron con lo que tenemos presentando, y eso es muy importante porque en el nivel que estamos, en el nivel que están ustedes, ya no vamos a tener un manual del maestro para ver, para comparar respuestas, sino que vamos primero a poder leer. Acuérdense el método que estamos siguiendo para estudiar este curso, el método AIR. Y ese método AIR es entender, interpretar y retener la información. Entonces, por eso estas preguntas nos ayudan a esto, a poder aplicar el texto bíblico en el área de cualquier situación que vivamos dentro de la iglesia. Y luego los viernes nos volvemos a reunir a esta misma hora para socializar lo que hicimos el trabajo en grupo. Como estamos trabajando en el seminario por créditos, recuerden que un crédito son 20 horas de estudio. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que en una semana que sacamos un capítulo, que son 9 capítulos, pues podamos tener un estudio personal. Dentro del estudio propusimos que sean los lunes, donde ustedes van a hacer ese estudio personal, preparando las preguntas de casuística, y también en lo más posible, pues lunes o si pueden el martes, reunirse con el equipo, con el grupo, para hacer el trabajo en grupo. Y si en algún momento no ha sido pues muy claro el método de estudio, pueden hablarme por el interno y lo vamos a explicar, porque queremos es que todos estemos a la línea. Y antes de empezar con oración, pues damos la bienvenida a Artemio, puede saludar, y también está Luis. A ver, Artemio. Hermanos, que Dios los bendiga y disculpen, es que se corta un poquito mi. Muy bien, no hay problema. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Padre Celestial, gracias te damos por este día donde hemos vivido de tu amor, de tu misericordia. Gracias por darnos lo más importante, que es el perdón de nuestros pecados, y por esto reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad, y una vez más damos gracias por darnos a Cristo, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Damos gracias, Señor, por estos medios de comunicación, los cuales usamos para crecer y alimentarnos espiritualmente. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. En muchos de nuestros países hay muchas lluvias. Oramos por todos aquellos que están siendo damnificados por derrumbes, por cuando las quebradas crecen y todas las circunstancias que trae el invierno.
ayúdales, fortaléceles y que sea una oportunidad también de hablar de Cristo. También oramos, Señor, por aquellos hermanos que hoy no se han podido conectar por temas de trabajo, por reuniones, por estudios, y que seas tú, Señor, guiándolos, fortaleciéndolos, y que podamos seguir adelante creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces recordemos que ustedes hicieron las 5 preguntas, contestaron las 5 preguntas y vamos a comparar, vamos a socializar y vamos no solamente a comparar y socializar, sino que también vamos a poder ver cómo va nuestro crecimiento, porque esto nos ayuda mucho para el crecimiento. Y cada vez que vamos avanzando, pues vamos a ir también aprendiendo a analizar un poco lo que vemos en el área de la consejería. Esta segunda lección, la lucha contra un falso concepto del ministerio cristiano, pues ya podemos ver que hay una palabra clave en la cual nos está reuniendo en este estudio y es la palabra ministerio. Y cuando hablamos del ministerio es todo servicio público que realizamos dentro de la iglesia. Cuando estamos hablando del ministerio público, es porque un grupo de cristianos, hablando de nuestras congregaciones, nos han llamado para servirles como pastor, como maestro, evangelista, misionero o de acuerdo a la necesidad que tenga nuestra congregación. ¿Qué pasaba en los corintios? Habían problemas con el ministerio cristiano. ¿Qué pasa en la iglesia hoy en día? También hay esos problemas del ministerio cristiano porque no se entiende bien. Y nosotros en oportunidades nos va a tocar aconsejar no solamente a una congregación, sino a otros pastores, a otros líderes, a otros maestros, cuando hayan esos problemas. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa están los celos, están las envidias, está el querer ser un poco más que el otro, o el querer tener una posición más alta que el otro, y todo esto trae problemas. Por eso, yendo a nuestra lección, el plan era que ustedes leyeran en la Biblia los 4 primeros capítulos de Corintios y también en la Biblia popular los comentarios de esos 4 capítulos. ¿Y para qué vamos a leer en la Biblia popular? Para poder ampliar nuestros conceptos, para poder ampliar nuestro conocimiento. De hecho, no van a poder encontrar en la Biblia popular la respuesta a la pregunta como tal, porque recuerden que estas preguntas de esta noche son de casuística. Y cuando estamos hablando de las preguntas de casuística, recuerden que es que tenemos una situación y donde la Biblia nos presenta varias alternativas. Y en la primera pregunta, invito a Benjamín para que pueda leer el encabezado de la primera pregunta que nos dice. Con mucho gusto, hermano Henry. La primera dice, cuando un ministro o líder de la iglesia asegura ser un apóstol, ¿cómo tratarías este caso? Leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Muy bien. Nosotros no estamos ajenos a una situación de estas. Muchas veces cuando estamos de viaje o estamos en nuestra ciudad, es muy común ver una valla, un anuncio grande donde se está anunciando la visita de cierta persona que se llama un apóstol. Y las personas hoy en día tienen cierta ignorancia con este tema. ¿Quién es apóstol? ¿Cuándo es apóstol? Y en la pregunta podemos ver que la misma pregunta nos va a mostrar 2 errores que las personas tienen cuando hablamos del ministerio público. Lo primero es que el ministro o líder de la iglesia asegura, es decir,
a título personal está diciendo que es un apóstol. Y recordemos lo que escuchamos unos segundos atrás. Para nosotros tener un ministerio dentro de la iglesia necesita haber un llamado. ¿Un llamado de parte de quién? De las personas que estamos sirviéndole. Un llamado a ser pastor, un llamado a ser evangelista, misionero, maestro, diácono, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que necesite la iglesia. Cuando hay autollamados, no es bíblico, no es bíblico. Muchas personas hoy en día dicen, yo soy pastor porque tengo un certificado que asegura que soy pastor. Pues muchos pueden estudiar para ser pastor, muchos pueden estudiar para ser misioneros, muchos pueden estudiar teología. Pero si no tienen un llamado de un grupo, no pueden ejercer el ministerio, y esto es lo que enseña la Biblia. Y hay ejemplos acerca de esto. Entonces, esto es un problema que puede pasar en los grupos sembradores de ustedes, es un problema que puede pasar en sus iglesias, que cualquier día llega alguien diciendo, yo soy un apóstol. Y la lectura de 1 Corintios capítulo 1 al 3, recordemos que Pablo se está presentando, Pablo está diciendo de parte de quién viene y está haciendo mucho énfasis de que él es un apóstol. Cuando nosotros necesitamos entender bien en este concepto, hoy en día, nadie puede llamarse apóstol de Jesucristo. Nadie. Ni siquiera nosotros dentro de nuestra iglesia, de nuestro contorno, podemos hacer un llamado de esos. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy claro en cuanto a qué es un apóstol. Y esta información es muy importante que la tengan bien presente, porque si alguien dice que es un apóstol, pues ya está mintiendo. Y ya sabemos por qué, porque se está autonombrando. Segundo, si nosotros desconocemos lo que significa la palabra apóstol, pues vamos a cometer ese error de pronto llamar a alguien apóstol. Por eso es muy interesante poder checar aquí un poco del griego, la palabra apóstol, apóstolos, que significa pues apóstol. Ustedes saben que en nuestro idioma, en el español, pues muchas veces hay palabras que están compuestas de un sustantivo y con un verbo. En esta oportunidad, en el griego podemos ver que el verbo que se usa para la palabra apóstol es estelo, que ¿qué significa? Enviar lejos. Por eso, cuando se aplica este verbo o esta palabra en las escrituras, siempre hay una conexión del que envía con el enviado. Siempre hay esa conexión. Y por eso, esa conexión del que envía con el enviado tiene un encargo específico. Por eso el apóstol indica una persona que ha sido encaminada a cumplir una misión, que ha recibido una autoridad de actuar en el nombre y con la autoridad de otro. Entonces, aquí inmediatamente nos damos cuenta de que es muy claro, de que nadie se puede autonominar si no ha sido llamado por una autoridad superior. Y en este caso, cuando estamos hablando del apostolado, pues el mismo Pablo podemos demostrar con las escrituras de que él tiene ese llamado. Por favor, Zoilo, vamos a buscar Hechos, capítulo 9, versículo 15, que nos dice. Hechos 9, 15, y lo puedes leer. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel,
Amén. El contexto, gracias Oilo, el contexto nos está enseñando la conversión de Saulo. Y sabemos quién está ahí como personaje principal, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 vemos cómo Jesús se le había presentado y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, el mismo Pablo se estaba haciendo daño al perseguir a Cristo. Y cuando fue la conversión de Pablo, vemos el llamado. Mire que Pablo cumple este requisito. El versículo 15 es muy clave para poder demostrar cómo Pablo fue llamado a ser apóstol. Si nosotros estudiamos 2 Corintios, nos damos cuenta de que Pablo defendió su apostolado, porque en los Corintios habían unos falsos maestros que también se autodenominaban apóstoles y hacían la vida imposible a Pablo. Inclusive, no solamente él sufrió esto, cuando estamos estudiando las cartas de Juan, del apóstol Juan, pues él también estaba siendo perseguido por esa circunstancia. Muchos dudaban de que él fuera apóstol. Por eso él empieza primera de Juan, mostrando de que él fue un testigo que escuchó, que vio a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Recuerden que es un apóstol. Está conectado con el que envía. ¿Quién lo está enviando? Una autoridad, en este caso nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Aquí lo está enviando. Para llevar mi nombre a los hijos de Israel. Diosnel, ¿nos puedes ayudar con 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 11? Sí, pastor, un ratito. Primera de Corintios 15, 9. 9 al 11. Voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 1 Corintios 15, 9 hasta 11. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque, o sea, yo sea en ellos. Así predicamos, así habéis creído. Amén. Gracias, hermano. Entonces, en estos versículos vemos más pruebas de que él, ¿por qué es apóstol? Usa muy bien el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿cierto? Entonces, vemos aquí el mismo llamado, por eso tengamos cuidado con aquellos que se autodenominan. Ustedes pueden tener su grupo sembrador, van a tener su iglesia con la ayuda de Dios para enseñar a otros. Y va a llegar muchas personas diciendo, mire, yo soy pastor. Y hay que tener cuidado porque si la iglesia no hace el llamado, pues por muchos estudios que tenga, no va a poder ejercer su ministerio público. Por eso es muy importante recordar que bíblicamente podemos responder que para ser apóstol de Jesús se necesitan 2 requisitos. El primero, haber visto con sus propios ojos al Señor Jesús. Y esto pasó con Pablo, pues no solamente en su conversión, sino que los invito para que puedan leer como una lectura personal Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 10. Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 10. ¿Sí? Pues Gálatas 1, del 11 al 10. ¿Y qué estamos viendo aquí? Como Pablo está enseñando. Perdóname, yo rectifico el texto, es del 11 hasta el
Aquí no era el 10, era... ¿Y qué está mostrando Pablo aquí en este versículo bíblico? Cómo él se estuvo instruido aún por el Señor, instruido por él. Artemio, ¿tienes la palabra? Tengo una pregunta, hermano, y la pregunta consiste en quienes fuimos pastores en otra denominación en el pasado y ahora en los grupos sembradores que tenemos, hay gente del pasado que ha llegado y nos dicen pastor, pero nosotros en el grupo sembrador no tenemos ningún llamamiento ni nada y el término sea genérico, o sea, todos nos comienzan a decir pastor porque la enseñanza, el culto y porque nos conocieron como pastores en otro. No sé ahí cuál podría ser la orientación o cómo podría explicarle a los hermanos que uno no es pastor en este momento. Sí, y gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Va a llegar el momento dado de que usted necesita hablar con su iglesia, ¿cierto? Para mantener el orden. Y usted va a explicar este tema de que para el ministerio público ellos necesitan llamar a alguien. Y usted les va a explicar el por qué es importante llamar a alguien. Y al explicar esto, pues lo más lógico, y yo conozco muy bien tu situación, que tienes tu grupo no, tú tienes una iglesia, ¿verdad? Ellos necesitan levantar la mano y decir, sí, usted es nuestro pastor. Entonces ahí tienes el llamamiento de parte de ellos. Por ejemplo, en Colombia, lo que hacemos nosotros, o es lo que hago yo, que soy el que trabajo con los pastores, con los líderes de acá, yo visito las iglesias cuando pasó algo con una congregación que era bautista y se volvió totalmente luterana. Y claro, ellos traían su pastor y nosotros estudiamos con su pastor. Pero yo me paré frente a la iglesia, les expliqué qué es el llamado público, el llamamiento público, y les dije, yo sé que su pastor ha sido durante todos estos años fulanito de tal. Entonces yo estoy aquí para reafirmar si ustedes van a hacer este llamamiento. Y si ustedes están de acuerdo con este llamamiento, pues levantan la mano y la iglesia levantó la mano. ¿Bien, Artemio? Eso lo puedes hacer. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que en el grupo sembrador en el que estoy, aparte de levantar el grupo sembrador, también estoy entrenando a una persona para que se quede como pastor. En este Sí, caso, el llamamiento sería directamente a él y yo continuaría otra zona levantando otro grupo sembrador, pero aclarando que yo no soy el pastor, sino que de ahí se va a levantar una persona que es pastor. excelente. Me parece muy bien ese plan. Y lo que tienes que hacer es decirle a los hermanos, bueno, vamos a llamar a esa persona para el pastoreo, ¿cierto? Y cuando ellos ya levantan la mano de que sí, ahí estamos bien. Muy bien, me alegra que tengas ese plan. Benjamín, Gracias, hermano Henry. Más que una pregunta, bueno, un comentario con respecto a la misma de casuística. Tendría que leer Marcos 9, versículo 35. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es muy interesante porque Dios es muy claro y tengo entendido, si estoy equivocado, por favor, corríjame, hermano Henry, que no hay liderazgo, sino más bien un orden, porque todo tiene que tener un orden en la vida, de acuerdo como esté organizada la iglesia.
De hecho, de una manera más clara encontré un texto y lo voy a leer también. Dice lo siguiente. Se me confundió este celular, qué pena, profe. Bueno, tratando de enfocar el texto, nos quiere decir que nosotros no manejamos, digamos, como un estatus, como una especie de clase social o ese tipo de cosas, sino que, como lo acaba de firmar el hermano de México, y usted, el grupo lo elige a uno. En base a ello, por ejemplo, de acuerdo a los dones que le ha dado Dios, cada quien tiene su lugar asignado. ¿Estoy en lo correcto, hermano Henry? Sí, y el documento que les di para que leyeran en esta pregunta, una porción del libro De tal manera amó Dios al mundo, que es nuestro libro que usamos de doctrina en Academia Cristo. Ese documento nos enseña de que no hay un solo ministerio público, porque hoy en día hay organizaciones, hay sínodos, hay iglesias que creen que el único ministerio público válido es el del pastor. Pero si leímos ese pasaje, nos damos cuenta, por ejemplo, en Hechos 6, cuando llamaron los diáconos, cuando hay un listado en Efesios 4 de que hay ministerios diferentes, o en 1 Corintios 12, dice, no todos son apóstoles, no todos son maestros, todo es de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y todos estamos con ese propósito, del texto que mencionaste, estamos para servir. Pero la mayoría de ustedes que tal vez han vivido vidas de iglesia en otros lugares, se han dado cuenta de las jerarquías que nacen, que crecen, y eso trae muchos problemas, porque esas jerarquías a veces no son para servir, sino para que les sirvan, y se pierde el objetivo de la iglesia. Por eso nosotros siempre vamos a estar enfocados en servir, no en que nos sirvan, sino que vamos a servir a otros, vamos a ayudar a otros. Y también muy importante notar que de acuerdo a la necesidad que tengamos. Por ejemplo, en Bolivia los hermanos no usan la palabra pastor, ellos usan otras palabras para poder hablar del ministerio, ¿cierto? Porque quieren que todos entiendan que el ministerio trae muchas cosas. Por ejemplo, en Colombia hay liturgistas, en Colombia hay maestros, hay maestras de escuela dominical que enseñan a las niñas, que enseñan a otras mujeres, hay misionero, hay pastor, hay líder. Entonces, esas son las necesidades que hay en Colombia y a base de eso es que trabajamos. Diosnel también había levantado la mano. Sí, Pastor Henry. ¿Me escucha, Pastor? Sí, lo escuchamos. Sí, mi opinión también sobre alguna persona que se nombra ser apóstol. Por ejemplo, acá veo en el grupo no hay otro paraguayo, solo hay yo nomás y quería comentar nomás. Yo participé, Pastor Henry, en varias iglesias, pero acá en Paraguay nosotros no tenemos, por ejemplo, la escuela teológica bíblica, ni tampoco escuela bíblica. Hay, por ejemplo, algunas congregaciones que crearon para su enseñanza, pero a mí no quedó claro. Cuando estudié con usted, ahí aprendí bien qué significa la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, hoy dijiste que hoy el día que otra persona no puede decir que yo soy llamado de Cristo. Y acá en Paraguay, por ejemplo, mayoría de los pastores, no, yo soy llamado por Cristo, yo soy llamado por Cristo. Cada pastor que aparece son llamados de Cristo. Y según ahí la enseñanza es, Pablo era llamado a Cristo, pero hoy en día son llamados de la iglesia. Para mí es muy importante aprender porque acá en Paraguay poco la gente quiere estudiar estas cosas porque no para pelear con otros religiosos, no, pero importante es para mí aprender estas cosas. Y qué bien, sí, muy bien. Y tranquilo que en Colombia también es el mismo problema, ¿cierto? Y quieren mostrar con eso jerarquía. Muy bien. Entonces la tarea, y gracias Dionel y los demás hermanos por participar.
Importante que lean Gálatas capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 10. Y aquí Pablo está enseñando de que él no solamente vio con sus propios ojos al Señor, sino que también recibió del mismo Cristo la comisión de proclamar el evangelio. Y recuerden que este fue lo que leímos en Hechos 9:15. Y eso es muy interesante poder entender eso. Continuamos con la pregunta 2. Por favor, Artemio, ¿la puedes leer? ¿Puede explicar bíblicamente cómo algunos ministerios dentro de la iglesia pueden traer divisiones? Leer primero a los Corintios 1 del 10 al 17. Ustedes estudiaron la multiplicación de ministros. Y pues me alegra mucho escuchar, por ejemplo, de Artemio, que tiene un plan, que está él preparando a otro hermano para que con la ayuda de Dios sea llamado a ser pastor. Pero nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cuidarnos de qué? Del clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? Es un problema que viven muchas iglesias hoy, que creen que el único llamado divino es el ser pastor. Y esto está muy equivocado, ese concepto bíblico, porque la Biblia muestra muchas otras formas de llamado para servir en la iglesia. Lo otro, mucho cuidado, porque lo que hace la diferencia en el ministerio es las responsabilidades que tenemos. Por ejemplo, lógicamente, cuando se llama a una persona para ser pastor, va a tener una responsabilidad más grande que el que es maestro, porque el pastor está encargado de una congregación, está llamado para administrar los medios de gracia, el evangelio, el bautismo, la Santa Cena, va a actuar en responsabilidad de la iglesia en ciertos asuntos. En cambio, la responsabilidad del maestro es preparar una clase, dar una clase. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De acuerdo al llamamiento, hay responsabilidades. Y cuando entendemos esas responsabilidades, es donde vamos a poder trabajar en equipo. Y por eso vamos a escuchar algunos consejos. También vamos a cuidarnos de no convertirnos o no convertir a algunos hermanos en pequeños papas. Hay que tener cuidado con eso, porque está muy bien que estimemos a los hermanos, que amemos a los hermanos y a aquellos que nos sirven, pero necesitamos recordar que estamos es para servir, para servir. Por eso vamos a cuidarnos de crear jerarquías dentro de la iglesia, porque esas jerarquías traen muchos problemas. Vamos a cuidarnos de crear ministerios a base de salarios. No sabemos cómo Dios va a bendecir el lugar donde ustedes están. Y tal vez entre todos, apoyando con las ofrendas, la obra que están haciendo, y ya tienen oportunidad de pagar a personas, y empezamos a crear ministerios con salarios, pues ¿por qué van a haber las peleas entre los ministros? Por el salario. Entonces, para eso hay que tener mucha madurez y saber qué hacer. Mucho cuidado con lo que pasa en el mundo carismático y pentecostal, que ustedes saben, que ellos dicen y afirman que algunos tienen más el Espíritu Santo que otros, porque supuestamente hacen más cosas que otros. Muchos cuidado cuando nosotros creemos que podemos ser mejores que otros. Por eso es muy importante que cuando nosotros vamos a llamar a alguien al ministerio público, no importa cuál sea, si usa un pastor, un evangelista, un maestro o alguien que va a guiar la iglesia espiritualmente en algo, vamos a tener en cuenta lo que dice 1 Timoteo 3, del 1 al 8. Benjamín, vamos a acabar aquí y ya luego te doy la palabra, ¿vale? Para que sepas que ya sé que levantaste la mano. Y vamos a continuar, por favor, Sergio, vas a leernos 1 Timoteo 3, del 1 al 8.
Y buenas noches, que no lo había saludado, hermano. Sí, buenas noches, pastor. Enseguida la busco y lo leemos. Listo. Muy bien, lo escuchamos. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue... Sí, discúlpame, primera de Timoteo 3. Sí, Ah, creo que primera. sí, estás en segunda. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, por favor. Sí. Me había adelantado los últimos días. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo, y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos, para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Amén. Sergio, ¿cuál versión leíste? Reina Valera de 1960. No, no, 60, debe ser otra. Sí, mira bien y me Sí, cuentas. Me sí, gustó. Sí, sí, la tengo, de hecho la descargué de la app sí, de... sí. Sí, Sí, pero no es 60, debe ser otra. Si logras saber cuál es, me escribes por el WhatsApp. Me gusta. sí, Entonces, ningún problema. interesante ver aquí estos requisitos. No los podemos pasar por alto. Entonces, esos requisitos que sea irreprensible, es decir, que no estamos hablando que tiene que ser una persona perfecta, pero es una persona que la gente lo conozcan, puedan hablar bien de él, pues del matrimonio, si es casado, pero también recuerden que pueden haber ministros que son solteros y igualmente si son solteros, pues se van a guardar de no ser irrespetuosos contra el matrimonio. Y por ejemplo, si es un ministro que es soltero y tiene su novia, pues es muy claro que no van a poder tener relaciones sexuales, vida sexual, porque recordemos que la vida sexual es dentro del matrimonio. El punto aquí del marido de una sola mujer es que pueda entender bien qué es el matrimonio. Sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, hospedador. Ojo con esto, apto para enseñar. Ustedes se van a dar cuenta que hay hermanos que son muy buenos para dar una clase, pero para dar un sermón no mucho. Entonces, eso hay que saber qué don vamos a usar en esta persona. O hay hermanos que tienen muchos dones, muy buenas clases, muy buenos sermones, o al contrario, hay hermanos que dan muy buen sermón y una clase no muy bien. ¿Y cuál es la diferencia? De que, por ejemplo, un sermón usted tiene 15, 20 minutos para exponer la ley y el evangelio. Una clase, pues usted tiene 1 hora, hora y media o hasta 2 horas para exponerla. O si no acabamos en el tiempo que estamos pensando, pues podemos seguir adelante con otras horas. Por eso es muy importante entender eso. No dado al vino,
no pendenciero, no codicioso, que sea amable, que sea tranquilo, apacible. No necesitamos que hayan líderes como gallos de pelea, porque es lo que a veces pasa mucho, ¿cierto? No sea avaro, pues como gobierna su casa, así va a gobernar la iglesia. Mire cómo es de sabio nuestro Dios. También que no sea un neófito y como lo explicó la versión que leyó Sergio, es que no sea un recién convertido. Es decir, que pase tiempo. Por ejemplo, ustedes han pasado un tiempo estudiando, 2 años estudiando con Academia Cristo, pues ya conocen y eso es muy importante. Y también testimonio de los de afuera. El otro pasaje, por favor, sigue Lester, puedes leer Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Sí, ya voy a buscarlo. Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Dice, apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muy bien. Y cuando tengamos nosotros problemas con otros ministros o que vemos que un hermano se le está olvidando cuál es su trabajo, este pasaje nos enseña y nos ayuda para eso. ¿Para qué estamos? Para cuidar la grey de Dios. Ojo, hermanos, la grey no es nuestra, la grey es de Dios. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Con ánimo pronto, con amor, cuidando de ella, no por fuerza. Y me gusta mucho el versículo 3, es muy claro, no teniendo señorío. Entonces, hay que mostrar esto cuando tengamos esta circunstancia, sentarnos con la persona y explicar muy bien, bueno, mira a lo que estamos llamados a servir. Mira, no podemos olvidar esto y sobre todo podemos citar las divisiones que habían en Corintios, que habían esos problemas que eran muy serios. Muy bien, vamos a escuchar a Benjamín, que había levantado la mano. Gracias, hermano Henry. Bueno, un comentario. En el texto leído dice, que me llama poderosamente la atención, dice, aunque hay igualdad de estatus delante de Dios entre los que ocupan las diversas formas de ministerio público, hay diferentes niveles de responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Voy a enfocarme en 1 Corintios, cual estamos tratando, capítulo 1, versículo 10 al 17. El 10 nos dice, todavía hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, ahí tendría que leer hasta el 17, pero mi comentario es el siguiente. Me parece que Pablo nos exige ser unidos en las cosas grandes. Me refiero a lo más importante de lo nuestro, que es profetizar la fe verdadera. Y si el Señor nos bendice por medio del Espíritu Santo que logremos este propósito, la verdad, lo más importante, en nuestro caso, la obra de Cristo, la doble sustitución, las cosas pequeñas pasan a un segundo plano y la palabra de Dios obrará entre nosotros. Porque de igual manera, mientras más nos acerquemos a ella aquí en la tierra, más cerca llegaremos a la perfección. Y en el cielo obviamente nos abre un camino. Ese es mi comentario, hermano Henry. Espero haber sido claro. Sí, y vamos a ver un poco con esta pregunta porque
Realmente en esto no hay cosas grandes o cosas pequeñas, ¿cierto? Y también recordar que mientras estamos en este mundo, nunca vamos a alcanzar la perfección. Vamos a ser perfectos solo cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Pero esta pregunta 3, no sé si Luis ya tiene su micrófono activo, ¿puedes leerla, por favor? Sí, profesor. Gracias por la corrección, hermana Henry. Perdón, de eso se trata mi intervención, para corregir mis errores. Amén. Dale, hermano. Luis. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Gracias. La pregunta 3 dice así. ¿Puede explicar por qué no tener una doctrina unificada dentro de la iglesia nos lleva a divisiones? Vamos a leer 1 Corintios 1:10. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Cuando hay divisiones dentro de la iglesia es porque está la falsa doctrina. Por eso Pablo es muy claro en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y aquí vemos el punto, habléis todos una misma cosa. ¿Y qué es hablar todos una misma cosa? Es hablar de la doctrina. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuál es el problema hoy en día? Esta hoja de papel es la doctrina bíblica. Esta es la doctrina bíblica. La escritura solamente trae un solo mensaje. Aquí está. Pero ¿qué pasa hoy en día con la doctrina? Que muchas personas empiezan a dividirlo. ¿Y cómo lo dividen? Es que el Antiguo Testamento no lo necesitamos. Es que el Nuevo Testamento solamente hay evangelio, en el Antiguo Testamento solo hay ley. Ahí están dividiendo la doctrina equivocadamente. Hay otros que siguen dividiendo la doctrina en más partes. Entonces dicen, yo no creo en el bautismo de infantes. Hay otros que siguen dividiendo la doctrina y dicen, yo no creo en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Hay otros que siguen dividiendo la doctrina y dicen que una persona está pecando usando el legalismo. Hay otros que dividen la doctrina, como hemos estado viendo, pues queriendo mostrar su jerarquía. Y muchos ejemplos pueden seguir. Y esa doctrina que era una, pues miren lo que se convirtió en nada. Y eso trae problemas. Por eso la doctrina es una. Y si ustedes estudian las cartas de Juan, van a encontrar que para el compañerismo, para que estemos enfocados en el mismo lugar, hay dos palabras importantes: la verdad y el amor. Esas son las dos palabras importantes. La doctrina es una, y es lo que ustedes han aprendido con Academia Cristo. Por eso, es lo que le decía a nuestro hermano hace unos minutos, no hay nada pequeño en la doctrina. Recordemos lo que enseña Gálatas 5:9. Gálatas 5:9, y volvemos donde Benjamín, puedes leerlo por favor, Gálatas 5:9. Un momento, por favor, lo busco. Ajá. Gracias. Gálatas. Escríbelo en la pantalla, profe, para tenerlo. Escríbelo acá. Gálatas Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Gálatas 5:9. Amén. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si vemos el contexto, Pablo está hablando de la doctrina. Entonces, un poco de levadura, y todos sabemos lo que hace la levadura en la masa, lo hace crecer. Y por eso hagamos énfasis en ese pequeño palabra, un poco. Por eso en la doctrina no puede haber un poco, porque entra la falsa doctrina, ¿cierto? Hoy en día la doctrina es muy fácil de entrar, y entra, ¿por dónde entra la falsa doctrina? Por nosotros los líderes. Por eso necesitamos hablar una misma cosa. Entonces, todo lo que hablamos necesita tener el mismo sentido de la doctrina bíblica. Por eso, cuando hablamos una misma cosa, no va a haber divisiones entre nosotros, y por eso vamos a estar unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. El día de mañana, entonces invitamos a Sergio a predicar aquí en Medellín. Invitamos a Luis, a Artemio, a Lester, a Benjamín, a Zoilo, a Diosnel, a los demás hermanos que hoy no se han conectado y van a venir aquí a predicar y todos vamos a decir, ay, esta persona es mi hermano en la fe. ¿Por qué? Porque predicamos el mismo mensaje. Y el otro pasaje importante para tener en cuenta cuando tengamos esta circunstancia es Hebreos 2:1. Es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, seamos diligentes, seamos celosos de la doctrina. A veces a nosotros, como luteranos confesionales, nos llaman de ser legalistas. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que son muy claras y muchos no entienden. El papel del hombre y la mujer en la iglesia y en el hogar. Hay iglesias, aún iglesias luteranas que no tienen nuestro compañerismo, que no tienen en cuenta cuál es el papel del hombre y la mujer. Entonces es muy normal ver a una mujer repartiendo la Santa Cena, ver a una mujer predicando, ver a una mujer haciendo cosas que únicamente tiene llamado bíblicamente el hombre. Entonces, es muy claro la Biblia en cuanto al papel de la mujer, que no tenga autoridad sobre el hombre, hablando en la iglesia y en el hogar, porque es donde habla la Biblia. En la vida secular, la Biblia no habla nada de esto. Pues si hay una mujer que es presidente de un país, o yo trabajé en una empresa donde se hacían jeans, yo llegué a tener muchas jefes, mujeres jefes. Entonces, es muy importante ver que la Biblia no habla de esos aspectos, habla de la iglesia y del hogar. Entonces, hoy en día muchos dejan entrar suavemente del papel de la mujer a la iglesia, suavemente, y cuando menos piensa, entró la falsa doctrina. ¿Y eso qué va a traer? Divisiones, va a traer problemas. Por eso nosotros necesitamos ser muy claros con la doctrina. ¿Alguna pregunta, algún comentario con este punto? Benjamín. Una pregunta, hermano Henry. Alguna vez me dijeron que era un enfoque machista. Bíblicamente, ¿cómo podemos este término evadirlo? Pues cuando una persona nos habla así, primero vamos a evangelizar, ¿no es cierto? Que pueda la persona confesar, entender lo que Cristo hizo por él. Otra vez predicar la ley del evangelio. Y luego, si la persona confiesa que Jesús es su Señor, su Salvador, la persona confiesa que la Biblia realmente es la palabra de Dios, pues lo vamos a llevar a esos pasajes y va a entender de que nosotros los cristianos no hablamos del machismo, del feminismo, sino que al contrario, mantenemos en orden esto. Por ejemplo, nos damos cuenta los que somos casados, cómo tratamos a nuestras esposas, sin ser machistas. Dice la Biblia, trátelos como un vaso frágil, las tratamos con amor. La Biblia nos dice, trátela con un amor sacrificial. Y entonces es la oportunidad de uno predicarle eso. Y generalmente las personas que dicen eso es porque no conocen la doctrina bíblica, o sea, cómo son salvos, cómo son perdonados, y es lo primero que tenemos que hacer para poder explicar eso. Porque si queremos explicar eso sin que la persona pueda confesar por qué va al cielo, nunca va a entender, porque muchas personas no creen que la Biblia es la palabra de Dios, y eso también nos tenemos que asegurar de que entiendan que es la palabra de Dios. Luis. Sí, pastor. Más que todo es una aclaratoria, ¿no? Como luterano, creo que he tenido o tengo un error en esto. El seminario es para hombres. O yo. Aquí tenemos una dama. Yo lo puse y cuando el pastor Julio, y yo pienso que casi me quita la cabeza, o sea, por lo que dijo.
Pero yo sé que nos estamos preparando para ser líderes, para ser consejeros, para ser lo que la iglesia necesite. Ese es el seminario. Pienso que la mujer debería estar en otros grupos como diaconisas, dirigidas por unas mujeres, porque, bueno, para los que ellas puedan servir en la iglesia. Eso es todo lo que yo quisiera que usted me aclarara. Claro que sí. Porque la Biblia dice que hay cosas que la mujer no debería estar por encima del hombre. Sí, claro que sí. ¿Entiendes? Sí, Ok, sí, muchas gracias. y en el caso que vivimos, pues hay algo que ha pasado con las mujeres que han estudiado por Academia Cristo, que han sido muchas. Ellas han aprendido muy diligentemente cuál es su papel en la iglesia. Es más, he escuchado de algunas que dan gracias a los estudios que han aprendido su papel. Pero vamos a tener mujeres que van a ayudar a otras mujeres, a crecer a otras mujeres. Y ellas van a necesitar cierta preparación. Y ellas van a estar en algunos cursos del seminario porque les va a ser útil esa preparación para su grupo de damas, para su grupo que tiene sembrador de puras mujeres. Y por eso Academia Cristo llamó a una mujer. El trabajo de esta mujer es trabajar con las mujeres que han avanzado y que han empezado un grupo sembrador. Y lo más bonito de esto es que estas mujeres están entendiendo muy bien que van a necesitar a un hombre y están trabajando en eso. ¿Y que han hecho ellas? Conectar algunos hermanos de sus grupos a la Academia Cristo, o hablan con su pastor consejero, su misionero consejero, y se les está ayudando en eso, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar en algunos cursos, algunas hermanas que han pasado por discipulado 1, discipulado 2, porque esto es importante que ellas aprendan. Por ejemplo, el tema de la consejería, pues es muy bueno para que todos los cristianos aprendamos, ¿verdad? Entonces, ellas en su grupo sembrador o aún en su iglesia, sin necesidad de tener autoridad, van a poder hablar sabiamente a alguien. Mira, creo que bíblicamente no estamos actuando bien. Mira lo que dice la Biblia. Bien. Entonces, el seminario está enfocado para el servicio, ¿cierto? Para que todos podamos poner en marcha nuestro ministerio. Y vamos a encontrar hermanas en la fe que van a estar en algunos cursos como esto, porque son muy importantes para su vida de cristianas y también para el diferente liderazgo que pueden tener dentro de la iglesia. Por ejemplo, aquí en Medellín hay un grupo de damas y ese grupo de damas es autosuficiente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ellas tienen allí mujeres que están muy capacitadas a dar las clases y a veces cuando hay alguna preguntita, llegan a Pastor Tony, que es el pastor de la iglesia acá en Medellín, le preguntan o lo invitan para aclarar algún tema, pero son mujeres que han sido muy capacitadas. Sergio. Sí, tomando la pregunta del hermano Benjamín, también existe dentro de las propias congregaciones e iglesias que también las mismas hermanas nos tratan de machistas. Y eso que llevan tiempo la iglesia sabiendo que la cabeza es Cristo, pero aún así siguen comportándose como líder o tratando de sobrepasar o tratando de sobrepasar el liderazgo de los hombres. Y eso se ve en muchas iglesias, se está viendo por el tema del feminismo, que las mujeres están más empoderadas, entonces están tratando de poner en segundo lugar el lugar del liderazgo de los hombres. Entonces ese también es un tema súper importante a tratar nosotros como líderes, cómo poder comportarnos y cómo poder hablar con las hermanas sin que se sientan ofendidas. Muy bien. Y sí, cuando tengamos esa situación, entendemos que lo primero que hay que trabajar con ellas son esos dos puntos, ¿cierto? El mensaje de la justificación, cómo somos perdonados,
esa pregunta es muy clara. Yo a veces la hago y cuando hay temas así difíciles y le pregunto a la persona, para usted, ¿qué es la Biblia? Cuando ella me afirma que es la palabra de Dios, entonces ahí es donde ella misma se va a confrontar. Y hay un pastor hermano acá en Colombia que siempre dice, entonces pelee usted con la Biblia, ¿cierto? Pero él lo dice de una manera muy tranquila y tiene toda la razón. Y si esta persona, esta hermana en la fe, tiene problemas con esto, es porque hay que ayudarle a crecer en otros aspectos. Y otra vez, la obra de Cristo. Y segundo, ¿qué es la Biblia? Porque es ahí donde muestra esa debilidad y hay que ayudarle a crecer para que pueda entender ese papel. Y no es fácil, porque estos temas, lo que dice Sergio, lo que dice Benjamín, pues es algo que está pasando, siempre pasa, hace parte de la naturaleza pecaminosa, no solamente de las mujeres, sino de nosotros, porque también nosotros tenemos que reconocer que a veces somos muy pasivos. A veces nosotros, sabiendo que hay que hacer algo, que el llamado que tenemos es para hacerlo y no lo hacemos. Una vez en una de nuestras congregaciones, invitamos al pastor a una reunión porque necesitamos hacer una reunión urgente. Y él habló con el presidente de la iglesia para que lo cubriera. Y el presidente dijo, no, yo no voy a predicar. Él habló con otro hermano, yo no voy a predicar. Habló como con 3, 4 hermanos y ninguno quiso predicar. Entonces él me llama a mí y me dice, ¿qué hacemos? Y yo le dije, pues ponga a su esposa a predicar para vergüenza de ellos. Eso lo puede hacer uno, porque a veces pasa de que por nuestra timidez o porque no entendemos el ministerio, no cumplimos nuestro trabajo. Entonces, eso es otro punto que es bueno considerar. Si hay ese problema en mi iglesia de que el papel de la mujer no es entendido, yo necesito autoevaluarme para ver si estoy haciendo bien mi ministerio, porque en algo estamos fallando. Entonces hay que identificar bien cuál es el problema. Diosnel. Pastor, un momentito. Sí. Hay un caso que yo llegué a ver. Supóngase que la iglesia tenga 100 miembros, pero 4 eran varones y los 96 ya eran damas. ¿Qué sucede allí, pastor? ¿Cómo usted puede tratar eso? Sí, hay que animar mucho a los varones para poder trabajar, ¿cierto? Pedir mucho al Señor Jesucristo y otra vez entender qué manda la Biblia, porque acordémonos, nosotros podemos negociar en muchas cosas, pero con la Biblia no podemos negociar. Entonces, si hay 4 hombres, así sea que haya uno, va a trabajar por todo. Y ojalá los 4. ¿Bien? Y el Señor va a dar. Es muy claro, ¿se acuerda? Domingo de Ramos, después de que lo reciben como un rey, y Jesús dice esas palabras sabias. Si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Entonces, eso trae mucho significado. Dios nunca va a dejar la iglesia sola. Siempre va a haber alguien que va a actuar, va a vivir de acuerdo a lo que él manda. Diosnel. Gracias, pastor. Gracias. Sí, pastor. Gracias, pastor. Quería opinar también el tema de las mujeres en las iglesias. Acá en Paraguay, por ejemplo, muchas veces en 1 Corintios 14 y 34, vuestras mujeres que callen las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que esté sujete como también la ley dice. Y yo veo muchas congregaciones discutiendo con este tema, que la mujer no puede ser, por ejemplo, pastora, algo así. Pero una vez en una congregación yo he visto que vamos a entrar en el tema de hablar en lengua. Siempre toda la mujer se levanta y salta, habla en lengua y en lengua. Y ahí, por ejemplo, yo me di cuenta que los hombres poco saltan supuestamente a hablar en lengua. En 1 Corintios 14 habla en prodigilio. Sí. Pero cada congregación yo veo que son las damas que saltan más en la iglesia. Una vez, no sé, que yo mismo me equivoqué, me fui a una iglesia y yo cuando estudié acá me quedé de 2 años ya estudié. Sí. Y fui en este tema, pastor, competí con unos cuantos hermanos de una iglesia.
Y se levantó otra vez 5 señoras y supuestamente hablan en lengua. Y se corrió toda la congregación. Y ahí yo hablé en este tema y no, las mujeres tienen autoridad, me dijo un hermano. En estos días yo era estudiante nomás, no tanto. Y por eso yo le dije al pastor, en 1 Corintios 14:74, habla que la mujer calle, porque acá cada iglesia yo veo que la mujer primero salta a la iglesia Sí. sin detenerse. Esta es mi pregunta. Claro, y cuando estudiemos esta lección, porque vamos a estudiar esa lección en cuanto a la adoración, vamos a ver eso, vamos a hablar más del papel del hombre y la mujer en el culto, en la iglesia, y realmente ese es el punto, ¿cierto? El punto de la autoridad, de la autoridad. Y bueno, pues, como dicen las series, continuará. Entonces, cuando lleguemos a esa sección que vamos a hablar de la adoración, vamos a acordarnos de del tema de Diosnel y allá lo contestamos. Bien. Bueno, Benjamín, el último para seguir avanzando. Gracias, hermano Henry. Solamente quería agregar que la Biblia es muy clara. La mujer juega un papel muy importante en nuestras vidas y es imparagitable desconocerlo. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara en Efesios, inclusive, cuando nos dice que Efesios 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Gloria a Dios porque nos dio la mujer para nuestras vidas. Amén. Muy bien. Seguimos la pregunta 4. Zoilo, por favor. Bien. La pregunta 4. En momentos de divisiones, ¿qué actitud necesita tomar el líder de la congregación? Leer 1 Corintios del 1, 4, 9, del 1, del 11 al 17. Muy bien. Entonces, allí había otro documento para leer. Si no lo alcanzaron a leer, los invito para que lo lean, que son 3 ensayos que escribieron unos pastores hermanos sobre la amonestación fraternal. Y luego, la doctrina del uso de las llaves. Es muy importante tener esto bien claro, porque son cosas que manejamos mucho en la iglesia y en nuestra vida de cristianos. Pues lo primero es que cuando estamos en una división, la actitud que nosotros necesitamos tomar es no caer en esa división. Y Dios quiera, oremos de que nosotros no seamos los causantes de la división. No sé si alguno de ustedes ha vivido alguna división en sus iglesias. Yo hace muchos años vivimos desafortunadamente una circunstancia de estas en nuestra iglesia acá en Medellín y eso trae muchos problemas. Y estamos hablando de almas. Por eso nosotros necesitamos ser muy sabios en cuanto a este tema. Y por eso, cuando estamos estudiando esto, lo primero que necesitamos a animar a las personas, a los hermanos que están cayendo en esto, recordarles, mire Pablo sabiamente cómo empieza la carta. Pablo no entró de una a mostrar la ley. El primero aquí empezó con el evangelio. Mire ese balance que hace Pablo de la ley y el evangelio. Aquí primero recuerda Pablo la riqueza de los corintios. En 1 Corintios 1:5 habla de eso. Ustedes fueron enriquecidos en él. Y eso es una motivación para recordar de que nosotros estamos acá es por Cristo, por la obra de Cristo. Y nunca se nos puede olvidar, la iglesia no es mía. La iglesia es de nuestro Señor. Acordémonos lo que estudiamos ahorita en 1 de Pedro 5. Es la grey del Señor, hay que cuidarla como tal. Entonces, es ahí donde primero vamos a empezar a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y este pasaje que vamos a leer, creo que sigue nuestro hermano Artemio. Mateo 18, del 15 al 17. Este es un pasaje que necesitamos saber de memoria y usarlo frecuentemente. Artemio, por favor, Mateo 18, del 15 al 17. Un momento. Lo que pasa es que como
me falla ya un poco la vista. Aquí está, Mateo 18, del 15 al 17. A ver. Tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú y él solos. Te oye, has ganado a tu hermano. Toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, por gentil y publicano. Estos tres pasos, mis hermanos, hay que aprenderlos, así como sabemos las tablas de multiplicar. Así como sabemos que 2 por 2 es 4, esto hay que tenerlo muy claro. Hay un problema espiritual dentro de la iglesia, pues vemos el ejemplo de Pablo, cómo empezó a tratar. Y nosotros vamos a empezar a tratarlo así. Pues hay una raíz, esa raíz es una persona, es un hermano en la fe. Necesitamos identificarlo, necesitamos buscarlo y sentarnos con él. Si tu hermano ha pecado, habla con él a solas. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? No lo sé, el tiempo que sea necesario. Si vemos que el hermano está muy renuente, no quiere, pues vamos al segundo punto. Llamar 2 o 3 testigos, pero necesitamos saber a quién vamos a llamar, a quién vamos a invitar para esto. Necesita ser una persona que también sepa usar bien las escrituras, la ley y el evangelio. No personas que vayan a chismear, no personas que lleguen a la casa, uy, mire lo que está pasando en la iglesia con Julanito de tal. No, porque estamos hablando de almas, eso no se les puede olvidar. Y lo que se habla es tan privado que si se hace público, pues ya es diferente, pero que de nosotros no se haga esos problemas públicos. Entonces, si en el primer paso él no quiere arrepentirse, vamos al segundo, 2 o 3 testigos. Si se arrepiente, murió. En este caso, con la doctrina o la división, va a dejar de hacer división. O si no, el último paso, pues téngalo como un gentil y publicano, o sea, como un incrédulo. Eso no quiere decir que el último paso es que lo vamos a parar al frente del altar y que toda la iglesia va a empezar a señalarle, a decirle cosas, no. Nosotros en nuestra práctica como luteranos confesionales, dentro de la organización de la iglesia tenemos algo que es el concilio. ¿Y quién es el concilio? Son los hombres mayores de 18 años comulgantes. ¿Y qué hacen ellos? Este concilio es el que organiza, por ejemplo, los llamados de la iglesia. Es el que de ahí sale el presidente, un tesorero, un secretario. Y cuando llamamos a estas personas, son personas que están conectadas con la palabra de Dios. Porque los pastores estamos, o nosotros los que trabajamos en lo espiritual, estamos en lo espiritual. Los otros están para organizar las cosas materiales. Y es algo que paso a paso ustedes van aprendiendo a organizar sus grupos. Entonces, uno generalmente llama al concilio o llama a estas personas que son representación de la iglesia para que vuelvan a hablar con él. ¿Cuánto dura toda esta exhortación? No lo sé. ¿Cuánto va a durar? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? Pues a mí me ha tocado hasta 4 años un tema de estos. ¿Por qué? Porque recordemos que son almas y cuando el diablo está zarandeando es muy difícil. También recordemos esto. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Por favor, Diosnet. Gálatas 6, 1 y 2. Sí, pastor, un ratito. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere tomados en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaura al tal, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado.
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Amén. Importante esto, nosotros que somos ¿qué? Espirituales. O sea, ¿cómo hay que tratar esto? Espiritualmente. Abrir la palabra de Dios, usar la ley y el evangelio, y también muy importante, no nos vamos a envanecer. Es que yo no voy a caer. Cuidado, el que esté firme, cuidado que no caiga, dice las escrituras. Entonces, estos temas hay que tratarlos con mucha paciencia, con mucho amor. Hay que analizar mucho, hay que orar mucho, hay que estudiar mucho la palabra de Dios, hay que hablar mucho con esas personas. Y si luego de eso, pues, ¿qué nos enseña Romanos 16, 17? Y creo que no recuerdo quién sigue aquí en leer. Vamos a ver. Lester, por favor. Yo creo que iba Lester. Sí, Lester, por favor. Romanos 16, 17. Lester, ¿estás todavía? Ahora sí, no había activado el micrófono. Ah, estaba hablando en lengua solo, ¿no? Sí, estaba solo. Muy bien. Suele pasar. Romanos 16, 17. Okay. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Muy bien. ¿Por qué estamos aquí? Es por la doctrina. En el caso mío personal, porque yo no soy católico romano, es por la doctrina. Si yo empiezo aquí a explicar, yo soy luterano porque esos sacerdotes, esto, aquello, estoy pecando. Porque realmente, ¿por qué estamos acá o por qué nos separamos de nuestra antigua iglesia? Pues yo sé que uno de los cursos banderas de Academia Cristo es el legalismo. Cuando pasan por el legalismo, ahí es donde nos damos cuenta cómo se desengrana la mazorca, ¿sí? Hay quienes siguen y quienes no. Y encontramos aquí que en nuestra iglesia, en nuestro grupo, si después de trabajar este punto de las divisiones y sobre todo con la doctrina, porque realmente las divisiones son por la doctrina en cualquier énfasis, no quieren cambiar, pues, ¿por qué nos vamos a separar? Es por la doctrina. Por ejemplo, hay muchos sínodos luteranos. Cuando hablamos de los sínodos luteranos, vamos a hablar de los grandes. Hay uno que es la Federación Luterana Mundial, otro es el Sínodo de Missouri y otro es la CEL, C-E-L-C, la CEL. ¿Por qué nosotros estamos con la CEL? Nosotros somos la CEL, donde están todas las iglesias luteranas confesionales del mundo entero. Y ahí pertenece el Sínodo de Wisconsin, que ustedes saben que ellos son los que están detrás de todo esto, de Academia Cristo, el seminario, todo lo que hacemos. ¿Por qué la CEL no está con Missouri? Por la doctrina. ¿Por qué la CEL no está con la Federación Luterana Mundial? Por la doctrina. Es muy común que ustedes encuentren un pastor de la Federación Luterana Mundial que no crea en la resurrección de Cristo. O es muy común que usted pueda encontrar un pastor de Missouri diciendo que únicamente una iglesia es válida si hay un pastor. Y eso es falsa doctrina. O tienen niveles de compañerismo. ¿Qué son los niveles de compañerismo? Que yo puedo estar reunidos alabando a Dios con ciertos grupos, sin tener en cuenta la doctrina. Por eso nuestro mayor tesoro es la doctrina. Entonces, ¿por qué nos separamos? Cuando hay divisiones es por la doctrina. No podemos separarnos, es que no me cae bien, es que él no se baña, es que él no se peina, es que él no me habla. No, es la doctrina lo que nos interesa. Pregunta, comentario para que pasemos a la última pregunta. Muy bien. Entonces, por favor, Sergio, puedes leer la última pregunta.
¿Cómo un teólogo puede traer problemas a la iglesia? Mencione la manera que podemos ser teólogos conectados con la palabra, leer y contestar teniendo en cuenta estos versículos de 1 a los Corintios en su capítulo 1, en sus versículos 18 al 4 al 21. Gracias, hermano. Entonces aquí encontramos dos preguntas, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos estudiando teología, estamos estudiando las cosas de Dios. ¿Cómo nosotros podemos traer problemas a la iglesia? O cómo nosotros podemos evitar esos problemas. Martín Lutero escribió muchos comentarios de los libros de la Biblia. En su comentario de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 14, Lutero escribió: el que sepa distinguir cómo es debido entre la ley y el evangelio, dé gracias a Dios, porque puede muy bien pasar por teólogo. En mis tribulaciones, desgraciadamente, no he sabido hacerlo también como era menester. Entonces aquí podemos ver a veces lo difícil de poder aplicar bien como líderes la palabra de Dios, la ley y el evangelio dentro de la iglesia, y cuando no lo aplicamos bien, ¿qué vamos a traer? Problemas. Por eso, muy importante esta sección, entender que si nosotros estamos en la iglesia hablando, enseñando, porque tenemos una excelencia en expresarnos, en palabras, o nos creemos muy sabios, más sabios que los demás, esto va a traer problemas en la iglesia. Primera de Corintios 2:1 habla de esto. Si nosotros creemos que o usamos las palabras y decimos, es que yo soy muy persuasivo, es que yo tengo mucha sabiduría para la predicación, pues esto va a traer problemas en el ministerio, va a traer problemas en la iglesia. Porque muchos no delegan a otros para que hagan ciertas cosas en la iglesia por esto, y eso se convierte en problema. También cuando nuestra sabiduría está fundada en la de los hombres, y muchos líderes hoy en día caen en ese error. Todo creen que lo pueden controlar como controlan un gobierno, un país o un alcalde, una ciudad. No es así. Siempre hay que ser bíblicos. Muchas veces hay que callar. Yo, por ejemplo, he estado en reuniones de la iglesia y yo he estado como un asistente, guardo silencio. Vamos a votar, levantamos la mano, votamos. O si no estamos de acuerdo, pues opinamos el por qué. Pero hay que tener mucho cuidado de que esta sabiduría de los hombres, porque muchas veces la fe va a estar fundamentada en eso, no en la palabra de Dios, sino en los hombres. Y yo no tengo nada en contra de los padres de la iglesia que escribieron doctrina, explicaron doctrina, está bien, pero hoy en día, en nuestro ámbito, es muy fácil llegar a conocer personas que no hablan de la Biblia, sino que hablan de estas personas mucho y se olvidan de esto. Entonces, demostramos que la fe está fundada en la sabiduría de los hombres y no de Dios. Entonces hay un problema y dicen, Tertuliano dijo esto, o Julanito de tal dijo aquello. No, primero hay que ir a la Biblia. ¿Cuándo más tenemos problemas? Cuando nos interesa mostrar que tenemos una sabiduría como los gobernantes, y ya les mencioné un poco de eso en 1 Corintios 2:6. Es yo mando, yo digo, nadie más puede opinar acá y es lo que yo diga. No nos dé pena. A veces hay clases que estamos dando, tal vez me puede pasar a mí en esta clase donde yo tenga que decir, por favor, me dejan investigar más o necesito pensar más la respuesta. Entonces, cuando nosotros creemos que nos las sabemos todas, como los gobernantes, pues vamos a mostrar eso, de que somos muy sabios y es donde uno dice, no, es que él se las sabe todas o él siempre tiene que decir todo. Ojo con esto, enseñar con palabras de sabiduría humana. ¿Cómo se enseña la palabra de Dios? De manera muy sencilla. Hoy en día muchos se preocupan por traer muchos términos. Es verdad que en la teología vamos a encontrar términos muy difíciles de entender. Por ejemplo, cuando estudiamos la cristología, hay unos términos genius majestático que son tomados del latín y todo eso. Y a veces queremos mostrar a la congregación que yo me sé esos términos. Y la congregación va a quedar, ay, ¿usted qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Yo actualmente estoy leyendo un libro que se llama El Evangelio en 3D
Y este libro, el Evangelio de 3D, hay que leerlo con cuidado porque hay detallitos. Nos enseña cómo usar la ley y el Evangelio, cómo hablar a las personas, ¿cierto? Por ejemplo, si hay que hablar de culpa o temor y vergüenza, que lo podamos entender. También si vamos a hablar de inocencia, si vamos a hablar de honor, y es muy importante eso, porque nosotros cuando vamos a explicar la palabra de Dios, que sea lo más sencillo que podamos hacerlo, no estar con sabiduría de hombres, porque eso la gente se aburre. Ay, ¿qué me está queriendo decir? Yo no entendí nada. Otra vez, cuando buscan la gloria de los hombres, cuidémonos de eso. Cuando nos digan gracias por su clase, gracias por su predicación, la gloria de Dios, o sea, yo estoy sirviéndoles, pero yo no estoy haciendo eso para que los hombres me aplaudan. Nosotros no somos artistas, nosotros no somos políticos, nosotros no necesitamos fans. Eso es lo que menos necesitamos. Entonces vamos a cuidarnos de eso. También siendo envanecidos. Ojo con esto. A mí me da mucha tristeza ver hermanos que creen que es superior a otros porque tienen un cartón o porque saben mucho. Hay hermanos que, wow, tienen un conocimiento que uno hasta quisiera tener. Damos gracias a Dios por esos hermanos, usan bien ese conocimiento, pero cuidado con envanecernos. Entonces, cuando tenemos estas circunstancias, pues estamos siendo un problema. Y mire que Pablo enseña esto en esta carta. Estar conectados con Cristo, ¿qué necesitamos nosotros siempre recordar en nuestro ministerio? Que la predicación, la enseñanza, la consejería, lo primero es que necesitamos confiar en el poder de Dios. Lo que el Espíritu Santo no haga, usted y yo no lo podemos hacer. Nosotros somos instrumentos de Dios, oramos de que la persona, si tiene su corazón duro, pueda estar blando, pero jamás salga de nuestra boca, es que yo arreglé ese matrimonio, es que yo hice cambiar a esa persona. Ojo con esto. No, confiamos en el poder de Dios. También siempre estar enfocados en nuestra salvación, hablar en la salvación. Porque cuando estamos enfocados en lo que Cristo hizo, es decir, la justificación, esto va a traer madurez. Y aquí podemos aplicar mucho de lo que la Biblia nos enseña. Recordemos que toda predicación, enseñanza y consejos necesitan estar conectados con la obra de ¿quién? De Jesús. Por eso somos cristocéntricos. Recordemos también que no somos mejores que nadie. Por estar aquí, por avanzar mis estudios, por tener un grupo sembrador, por tener una iglesia, no somos mejores que nadie. Yo puedo llevar muchos años acá en la iglesia, pero usted y yo finalmente vamos a llegar al mismo lugar, al cielo. No crean que yo tengo una posición por ser aquí pastor misionero en Colombia, mejor que la de ustedes. Allá vamos a llegar juntos al mismo lugar, hombro a hombro. ¿Y cómo estamos trabajando aquí? ¿Cómo vamos a trabajar en el futuro? Hombro a hombro. Somos iguales, no somos mejores que nadie, somos igual de pecadores y Jesús murió igual por nosotros. Cuando nos gloriemos, otra vez, gloriémonos en el Señor. Todo para la gloria de Dios. Otra vez, que la sabiduría venga del Evangelio, ¿cierto? Venga siempre de la palabra de Dios, citando la palabra de Dios. Eso va a quitar el yo. Vamos a dejar de estar hablando de yo esto, es que yo hice esto, yo arreglé esto. Por eso los animo a que conozcamos bien las historias bíblicas, porque la Biblia, todas las historias bíblicas nos enseñan cómo tratar los problemas y así nos evitamos de darnos gloria a nosotros. Nos van a preguntar, ay, ¿usted cómo mire este problema que tengo con esta persona que es drogadicta? Y llegamos nosotros, es que yo fui drogadicto y yo hice esto y yo hice aquello, y hablamos del yo, y olvidamos hablar de la palabra de Dios. Confiar de que el Espíritu Santo nos guía siempre hacia Dios. También vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Siempre estar hablando en el mejor sentido con la palabra de Dios. Tener la mente de Cristo, y recuerden, ¿cuál es la mente de Cristo? El perdón, la misericordia, la paciencia. Ojo con ese punto 10. Amar y respetar el ministerio de los demás, confiando que Dios es quien nos usa.
Aquí no necesitamos hacer competencia de nada. Cada quien tiene su don. Hay que usar esos dones. Igualmente, nosotros vamos a hacernos ignorantes en la sabiduría de este mundo. Muchos todos, tengan cuidado, tengamos cuidado de ser todos, porque eso muchas veces la gente no nos va a tomar en serio. Y seamos fieles administradores de los misterios del Evangelio de Dios. Y esa fidelidad es estar estudiando siempre la palabra de Dios, estar conectados con la palabra de Dios. Y nunca olvidemos que estamos sirviendo. Nosotros no estamos acá para tener jerarquías, estamos para servir. Y cuando pensemos que es servir, vayamos a la historia bíblica, lo que hizo Jesús. Lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué vino Jesús? A dar ese servicio, a dar su vida por usted y por mí. Entonces, aquí queda toda esta sección para que ustedes puedan comparar sus respuestas, enfocarnos más, y cuando tengamos un problema con un teólogo o con un hermano en la fe que está queriendo menospreciar a otros, chequemos todo esto lo que Pablo nos dice, encontramos el problema y vamos a ir con la solución. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Un comentario. Como ser humano, es evidente que tenemos la tendencia a alegrarnos y quedó claro que todo es obra del Espíritu, de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero no podemos evitar mostrar algo de alegría y felicidad y paz en nuestro corazón cuando se evidencia, se nota el resultado de la obra de Cristo en algunas personas que estamos profetizando. Eso sería hablar en primera persona. ¿Es equivocado pensar así? No, no es equivocado porque nos alegra mucho ver crecer. Por ejemplo, yo no estuve en todas las clases con ustedes, con la mayoría de ustedes, pero yo he visto su crecimiento porque uno está en las reuniones hablando con los misioneros, con todo lo que es Academia de Cristo, y cuando empezamos a hablar de cada uno de ustedes, de su crecimiento, cómo empezaron con la aplicación, empezaron todos los cursos, pues siempre nos alegra mucho. Entonces nos alegra de que ustedes han crecido para la gloria de Dios, ¿cierto? Y es siempre el plan, ver que la gente crece. Es lo más bonito de esto. A mí lo que más me gusta es ver crecer la gente y wow, es increíble las bendiciones de Dios. Y ustedes también, yo creo que ya las están viviendo. Claro que sí, hermano Henry. Es una bendición, es una alegría ver cómo Dios por medio del Espíritu Santo obra en las personas y eso es muy valioso. Muy bien, hermanos. Pues damos gracias a Dios de haber estado hoy en esta clase. Espero que el material que les compartí lo puedan comparar con lo que ustedes escribieron y complementarlo, ¿cierto? Todavía no voy a compartir el manual del maestro. Y cuando ya lo tenga montado, se los voy a compartir para que puedan tenerlo. Y otra vez recuerden que todos estos cursos siempre están en construcción. Entonces hay detalles que vamos ajustando para los cursos. Quiero dar las gracias por su tiempo esta noche. Hoy nos extendimos media hora más y bueno, seguimos avanzando en los caminos del Señor. Recuerden, el viernes nos vamos a reunir para socializar las preguntas de grupo. Hoy las preguntas de casuística. Por eso el lunes dediquen el tiempo, su tiempo personal a hacer la tarea. Me envían la tarea para estar comparando, para estar viendo. Muy bueno que me manden la tarea para de manera personal dar algunos punticos. Y también a mí me sirve para crecer, para aprender. No crea que están ustedes aprendiendo. Yo estoy aprendiendo mucho también, porque el que estudia 2, 3, 4 veces lo mismo, aprende más. Y eso es lo que está pasando conmigo. Y este curso que realmente es parte del resultado de 18 años que llevo como pastor, lo que hemos vivido como pastor en la iglesia, en el ministerio, como consejeros, y siempre he tenido en mente dar estas lecciones, estos cursos, para enseñar a ustedes de que en la iglesia van a haber problemas y cómo vivir los problemas. Que no lleguemos allá, uy, ¿ahora qué hago? Como cuando nos casamos, que nos casamos, todo era color de rosas,
Y cuando llegó el primer problema, ay, por Dios, yo no sabía que esto era así. Cuando llega el primer hijo, tan bonito mi hijo, yo lo quiero, lo crezco y apenas van creciendo y los problemas, uy, ¿qué pasó con este hijo mío? ¿A qué hora se puso así? Entonces, como dice un adagio popular, en guerra avisada no mata soldados. Aquí, con la consejería, estamos avisando lo que vamos a vivir y bueno, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Vamos a terminar con la oración y por favor, Diosnel, nos despides con oración esta noche. Diosnel, ¿todavía andas? ¿Todavía estás aquí? Yo creo que no. Se fue. Parece que no. Déjame ver, ya va. Entonces, dale Luis, despídenos con oración, por favor. Gracias, Señor, te damos esta noche por haber finalizado esta clase. Gracias también te damos por la presencia de tu hijo Henry como profesor, como instructor, como tutor de nosotros acá que en este seminario. Gracias también por la presencia de todos nuestros compañeros y por todas sus actuaciones. Señor, gracias de verdad te damos y que todas las noches o cada vez que tengamos sesión sea así, que sea tú el que haga presencia y limpia el lugar, Señor, para que podamos nosotros tener más conocimiento. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Muy bien, Luis, ¿puedes despedirte? Bueno, sí, cuando venga para Venezuela te puedo dar unos tips. ¿Oíste? Claro que sí. Chévere, nos vemos. Gracias, Pop. Sergio. Buenas noches. Fue una muy interesante clase. Escribí como nunca, como volver al colegio. Y eso es provechoso porque uno va tomando apunte y va recordando textos. Y para poder defendernos en caso de... Porque vivimos todos los días con personas que no creen en el Evangelio y los que creen, creen a medias. Entonces es re importante y fue interesantísima la clase de verdad. Y aprovecho de despedirme de todos los hermanos, del Benjamín, de Artemio. Fue una excelente junta para el trabajo. Y un fuerte abrazo a todos. Bendiciones de Chile, desde la ciudad de Linares. Artemio. Artemio. Zoilo. Bien, mi hermano, pastor. Para mí ha sido de gran bendición de haber estudiado porque yo tenía bastantes inquietudes de la lección quinta. Entonces yo le mandé un mensaje, pero me dije que mire ahí, entonces con la explicación de la noche, parece que ya quedó claro. Entonces para la próxima yo ya estoy ya casi por ahí acoplándome porque no entendía la lección quinta, comparar los versículos, pero para mí ahorita ya le comprendí. Entonces, así de gran bendición. Entonces, para seguir continuando. Y también le agradezco por todo y también bendición, que el Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada compañero, derramando bendiciones para seguir continuando y también para estar cada día aprendiendo más. Entonces, estamos listos para la próxima clase el día viernes. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan una buena noche. Amén. Y nuestro hermano Artemio se despide, que ha tenido problemas con el internet. Lester. ¿Por qué no se entiende la lámpara? Sí, gracias, Pastor Henry, gracias a cada uno de los hermanos. Una noche bendecida, llena de mucho conocimiento espiritual. Nos vemos el viernes. Buenas noches. Benjamín. Bueno, realmente se quedó uno corto en unas palabras para darle las gracias a usted, hermano Henry, Academia Cristo, por Seminario Cristo.
Pero la obra de Dios por medio de la palabra en Cristo Jesús, hay que enriquecer nuestro conocimiento en base a ella. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Feliz noche. Diosnel, Sí, muy buenas noches, Pastor Henry. Acá en Paraguay ya son las 23:11 y en Colombia, ¿usted qué hora tiene las ahora, 9, Pastor? son las 9. Las 9. Sí, Entonces, tenemos nosotros la hora, 2 horas y pocos minutos entonces, así es. para Así es. estarnos al día. El viernes entonces me va a tocar las 9:30 o las 9:40, entonces por ahí, Pastor. Más o menos, sí, 7:30, 9:30 para usted. Sí, Sí. Y el lunes, cada lunes, nosotros, el grupo, tenemos que hacer el trabajo, ¿verdad, Pastor? Ahí yo quería consultar porque sí. ahí me confundí varias veces. Claro que sí. Recuerda, los lunes usted saca el tiempo para hacer las preguntas de casuística, usted solo, ¿cierto? Y como vamos a cambiar los grupos, si se pueden reunir el mismo lunes para hacer la tarea, pues va a ser más fácil, ¿cierto? Porque si ustedes han estudiado bien los capítulos, han leído, pues va a ser muy práctico salir de la circunstancia el mismo día, ¿verdad? Entonces, pero también me he dado cuenta que se han reunido otros días y es muy importante. Sí. Sí, Ustedes que Pastor. Y están para abajo, usted también, están bueno, muy al sur, son las 11:12. Y a mí todavía sí, también me faltan 2 horitas de trabajo para ir a dormir. Hermanos, Dios sí. les bendiga. Una bendición estar con ustedes, creciendo juntos. Una buena noche en el Señor. Seguimos en contacto. Ahí te dejé algo ahí en el chat, en tu privado. Sí, Gracias, muy señores. amable. Por ahí vi. Hablamos. Dios les bendiga.